Hola, ¿cómo están? Vamos a terminar la demostración del teorema de Helly. Entonces estamos en la parte, bueno, habíamos enunciado el teorema. Recuerdo qué quiere decir. ¿Qué dice el teorema? Que si ustedes tienen una familia finita de subconjuntos convexos de Rn, con R mayor o igual que n más 1, y cada n más 1 elementos de esa familia tiene intersección no vacía, entonces la intersección de toda la familia es distinta del vacío. Y bueno, este era como unos ejemplos, ¿no? Entonces habíamos hecho inducción sobre R y entonces habíamos encontrado una cantidad finita de puntos. Estábamos suponiendo cierto para n y vamos a demostrar para... Estábamos suponiendo cierto para R y estábamos demostrando para R más 1. Entonces habíamos encontrado una cantidad finita de puntos x1 hasta xr más 1, ¿no? Y como ese era mayor o igual que n más 2 por el teorema de Radon, entonces aquí nos quedamos, ¿no? Por el teorema de Radon existe una partición de esta. Existe, vamos a llamar S1, renombrando si fuera necesario, igual a x1 hasta xk, ¿no? S2 igual a xk más 1 hasta xr, ¿no? Subconjuntos de... Ah, pero no puse quién es ese, ¿no? Subconjuntos de... Vamos a poner así. Subconjuntos de S, que era x1 hasta x r más 1. Entonces, de hecho, aquí estoy mal, ¿no? Porque aquí debe de ser esta r más 1, ¿no? X1 hasta x r más 1, ¿no? Tal es que S1 unión S2 es igual a S y S1 intersección S2 es vacío. ¿Qué más? Son ajenos y las envolventes convexas de S1 intersección la envolvente convexa de S2 es distinta del vacío. Entonces esto es lo que vamos a usar ahorita. Entonces aquí lo puse los primeros K y los primeros K más 1 hasta R más 1. Aquí le pueden poner renombrando si fuera necesario, ¿no? ¿No? O sea, si puede ser que la S1 pues agarre los pares y la S2 agarre los impares y lo único que hacemos es renombrarlo, ¿no? Los primeros, los que estén en S1 los llamamos los primeros K, y los que estén en S2 de K más 1 hasta R más 1, nada más es renombrar. Es un argumento que siempre se usa, ¿no? Entonces, pues tomen un X aquí. Sea X que está en la envolvente convexa de S1, intersección la envolvente convexa de S2, ¿está bien? Voy a probar que este X es el que quiero. Está en la intersección de los BI desde I igual a 1 hasta R más 1. ¿Está bien? Entonces voy a probar que está en todos ellos. ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Fíjense. Sabemos por construcción qué pasa con el XY. Para cada I existía un XY que estaba en todos, salvo en su correspondiente BI, es decir, donde coincide el índice, ¿no? Entonces vamos a anotar eso. Sabemos que XY está en la intersección de todos los elementos de la familia B, los BJ. Vamos a poner así, está en BJ. Para todo J distinto de I, ¿no? Y también J en 1 hasta R más 1, ¿no? ¿Está bien? Para todo J que sea distinto de I, ¿sí? Entonces, fíjense qué pasa. Si I1, vamos a poner aquí, si I es menor o igual que K, donde K es el K de la partición, ¿sí?
como I es distinto de los que van para adelante, de K más 1, K más 2, perdón, sí, hasta el último sería R más 1, o sea, si es de los primeros K, pues ese I va a ser distinto de los K más 1 para adelante. Entonces, por esto de acá, que lo voy a subrayar para que lo tengan presente, por esto de acá, tenemos que el XY va a estar ¿en dónde? Por ejemplo, va a estar en el BK más 1, ¿sí? Porque está en todos, ¿no? Es lo que está diciendo acá, está en todos donde el índice es distinto de I. Entonces, en particular está en BK, ¿sí? Entonces, este está en BK más 1. ¿Dónde más está? Pues como también el índice es distinto de K más 2, está en BK más 2. ¿En dónde más está? Y así están todos estos hasta B, R más 1, ¿sí? Entonces lo que estamos viendo es que la familia de los S1, que es igual a X1 hasta XK, ¿no? Está contenida en la intersección, vamos a ponerle así, de los BJ, desde J igual a K más 1 hasta R más 1. ¿Está bien? Entonces tomamos envolvente convexa. Tomando envolvente convexa de ambos lados, tenemos que la envolvente convexa de S1 está contenida en la envolvente convexa de la intersección de los BJ desde J igual a K más 1, desde J igual a K más 1 hasta R más 1. ¿Está bien? Aquí se me pasó, no le puse envolvente convexa, le puse con la envolvente convexa. Pero no hemos usado que los B son convexos, si se dan cuenta. Hasta el momento no hemos usado. Entonces aquí es donde se va a aplicar. Como los BJ, los BI son convexos para todo I, esto es igual a la intersección de los BJ desde J igual a K más 1 hasta R más 1. Esto es convexos, ¿no? BI son convexos. ¿Está bien? Entonces lo que está diciendo es que la envolvente convexa de S1 está contenida en la intersección desde K más 1 para adelante. Va a pasar lo mismo con el S2, ¿no? Va a estar contenido en la intersección desde el primero hasta el K. Y es lo mismo, ¿no? Fíjense, vamos a argumentar igual. Ahora, ¿qué pasaría si I es mayor? Bueno, ¿cómo le puse acá? Fíjense, si I, si I es mayor o igual que K más 1, y menor o igual que R más 1. ¿Sí? Entonces, como va a pasar lo mismo, entonces en este caso va a pasar que I es distinto del primero, porque está en los índices del otro lado, es distinto del segundo, y así, es distinto del késimo. ¿Está bien? Entonces, XI va a estar en donde, fíjense, para cualquier I de este lado, con estos de acá, XI va a estar en el B1, porque es distinto de I, es distinto de B1, va a estar en el B2, porque es distinto de 2, y así. Va a estar en el BK, porque I es distinto de K, ¿no? Entonces, ¿quién es el...? Y aquí me equivoqué, a ver. No, sí es... S2 son los XK más 1 hasta XR más 1. Entonces, lo que estoy viendo acá es que todos esos... S2 está contenido en B1, intersección B2, intersección BK. De nuevo, tomamos envolventes convexas. Entonces la envolvente convexa de S2
está contenida en la intersección, vamos a ponerlo así, de los BJ, desde J igual a 1 hasta acá. Entonces, combinando estas dos, esta desde aquí hasta acá, con esta de acá, ¿no? Nos va a quedar que las... Ah, perdón. Aquí ya me salté un paso, aquí ya le tomé la envolvente convexa. Esto es porque los B son convexos, o sea, me salté el paso de acá, ¿no? Entonces, como pasan estas dos, las junto, entonces va a quedar que la envolvente convexa de C1... Ay, intersección la envolvente convexa de S2 va a estar contenida en la intersección desde... Las primeras va a estar desde J igual a 1 hasta acá. Y la S1 va a estar desde K más 1 hasta R. Entonces esta intersección se va a estar contenida en todos. En los BJ, desde J igual a 1 hasta R más 1. ¿Y quién es este? ¿Quién la envolvente convexa tenía un punto en común, ¿no? ¿Dónde está? Por acá. Tema de lado nos dice que esto es distinto del vacío. Entonces, existe X0 que está en la envolvente convexa de una intersección, la envolvente convexa de... Esto es radón, ¿no? Entonces X0... Entonces X0 está en la intersección de los BJ desde J igual a 1 hasta R más 1. Y ya, ¿no? Vale para toda R. Entonces, vale, como hicimos por inducción sobre R, vale para todo R mayor o igual que N más 1. Y ya, entonces tiene el teorema de Helly, ¿sí? Que nos dice que si tengo yo una cantidad R mayor o igual que N más 1 convexos, si cada N más 1 de ellos intersecta, entonces la intersección de todos también es distinta del vacío. ¿Está bien? Entonces ese es el teorema de Helly. Y vamos a sacar de aquí algunas consecuencias. Pero antes, pues algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que dijimos fuera que lo que vamos a ver es que el teorema no es cierto si yo lo dejo así tal cual para una familia infinita. Entonces, fíjense, ejemplo. Vamos a ponerlo por acá, ejemplo. Sí va a valer para familias infinitas, pero vamos a tener que agregarle otra cosa. Entonces, el teorema de Helly no es cierto para ¿cómo se llama? Para una familia infinita. Sí, entonces, pues por ejemplo en R2, ¿no? En R2, ¿no? N igual a 2, consideren la siguiente familia de conjuntos, sea F igual a los FCs desde igual a 1 hasta infinito, ¿no? O sea, sobre todo indexado sobre todos los naturales, por cada natural hay un subconjunto FI, donde FI, ¿quién es? FI es el conjunto de las X, Y, tal que X es mayor o igual que Y, ¿no? Entonces ustedes dibujan un FI, pues les va a quedar, si aquí está el Y, X igual a Y, entonces va a ser esta línea, ¿no? Así. X mayor o igual que la Y es esta, entonces este es el FI, ¿no? Entonces, pues cada tres de estos se van a intersectar. Si yo tomo FI1, FI2, FI3, ¿no? Subconjuntos de la familia F, ¿no? Entonces, la intersección de FI1, intersección FI2, intersección FI3, pues va a ser distinta al vacío. De hecho, si ustedes se dan cuenta que en esta intersección es F del máximo
de los I1, I2, ay, está muy mal, ¿no? I2, I3, ¿no? O sea, si ustedes tienen acá FI1, digamos, este es este de acá, ¿no? Y a lo mejor FI2, pues viene por acá, ¿no? Y a lo mejor FI3 viene por acá, ¿no? Todo esto. Entonces, pues, ¿cuál es la intersección de todos? Si este es I1, este es I2 y este es I3, pues se van a intersectar del I3 para adelante, ¿no? Estos son los que están en todos. Entonces es distinta del vacío, ¿no? Entonces la intersección de esta es distinta al vacío, pero no es cierto que la intersección de toda la familia, siga la intersección de todos los FSIs, desde igual a 1 hasta infinito, esta no es distinta del vacío, esta es vacía, ¿no? Porque si existiera uno, si existiera x0, un vector en el que estuvieran todos, x0 y y0 en la intersección de todos los fcis desde igual a 1 hasta infinito, entonces x0 por definición de la intersección estaría en fi para todo i, porque es la definición de la intersección, ¿no? 2, 3 hasta infinito. Entonces, ¿qué quiere decir que esté en todos los fi? Pues que eso quiere decir que la primera coordenada, según la definición del fi, debe ser mayor o igual que i. Entonces, x0 sería mayor o igual que i para todo i igual a 1, 2, etc. Entonces, lo que estaríamos diciendo es que los naturales son acotados. Porque hay un número que es mayor o igual que cualquier natural i, ¿no? Son acotados. Y esto es una contradicción. Entonces, pues sí debe pasar que la intersección de fi desde igual a 1 hasta infinito es vacía. ¿Sí? Entonces, pues no se vale. Para una familia infinita no se vale el teorema de Helly. La hipótesis extra que vamos a pedirle es que sea una familia de convexos y compactos. La compacidad ahí nos va a hacer el paro, ¿no? Si ustedes tienen una familia infinita de convexos y compactos, cada que n más 1 se intersectan, entonces la intersección de todos es distinta al vacío. Claro, se le tuvo que agregar la compacidad. Y este ejercicio, este ejemplo vale para Rn, ¿no? Pónganlo aquí. Observación, este ejemplo vale para cualquier n, ¿no? Vale para Rn, ¿no? Son los mismos argumentos, ¿está bien? O sea, nada más lo único que cambian son en la descripción del conjunto. Si estuviera en Rn serían los x1 hasta xn, tal que la primera coordenada x1 es mayor o igual que i, y lo demás jala igual, ¿sí? Entonces no es un problema de R2 nada más, ¿no? Es un problema en general de cualquier Rn. Esto no vale en general en Rn. Bueno, entonces, pues ese es el teorema de Helly. Y vamos a ver a partir de adelante algunas aplicaciones. Y bueno, espero dejarles tarea de esto pronto. Y bueno, entonces aquí les dejamos. Nos vemos hasta la próxima clase. Bye.